La República Terrana no era nueva en el escenario galáctico, simplemente estaba tan aislada e irrelevante para la mayoría de los demás poderes y conflictos que en su mayoría simplemente pasaba desapercibida. Los intentos de diplomacia con naciones estelares cercanas a ellos fracasaron desde el principio por una razón u otra. Algunos simplemente se negaban a tratar con la humanidad específicamente por alguna razón desconocida, o simplemente no sentían que la humanidad tuviera nada que ofrecerles. Entonces, la República Terrana permaneció en su pequeña sección de la galaxia, expandiéndose e industrializándose para ser autosuficiente como era una necesidad para la pequeña república ermitaña. Esta necesidad de autarquía llevó al gobierno terrestre a participar en proyectos sociales, de ingeniería y políticos, cuya escala nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Tenía que cambiar fundamentalmente la cultura humana para permitir los altos niveles de educación y crecimiento demográfico que serían necesarios para que una colonización rápida y efectiva de su grupo estelar local fuera efectiva para coexistir juntos. Necesitaba proezas logísticas tan enormes que, en comparación, harían que la colonización de Marte pareciera simple. Luego, necesitaba mantener estas colonias y la propia Tierra unificadas a pesar de las distancias para evitar que intentaran separarse. Se necesitaban proyectos de desarrollo absolutamente masivos para que estas colonias fueran piezas integrales y productivas de la República en expansión. La administración necesitaba ampliarse y simplificarse enormemente para gobernar eficazmente territorios que estaban a años luz de sol. Al final, la República lo logró. Pudo extender sus fronteras hasta el borde del espacio no reclamado que tenía a su disposición. Pudo crear una cultura humana unificada, que fue el pegamento que unió sus territorios, y pudo desarrollar estos territorios para que fueran las partes productivas de la República que necesitaba que fueran. La República Terrana, comparada con sus vecinos, era todavía bastante pequeña. Debido a su naturaleza aislada, pocos han oído hablar de ella, aparte de algunos aficionados geopolíticos de las naciones vecinas. La pequeña región del espacio que ocupaba la República Terrana se convirtió en una parte de la galaxia altamente desarrollada y densamente poblada. Sin embargo, las naciones que la rodeaban rechazaron cualquier contacto con los terranos. A medida que la humanidad aprendió más y más sobre su vecindario en la galaxia, escuchando las comunicaciones locales, se descubrió que el área del espacio que ocupaba la humanidad era una zona de amortiguamiento entre las potencias regionales. La razón por la que la humanidad pudo colonizar tan fácilmente el área donde ahora reside la República fue que no deseaban provocar a sus rivales a una guerra. Curiosamente, los rivales estaban algo felices de tener a la humanidad como amortiguador entre ellos. La República Terrana era una barrera mucho más sólida que el espacio abierto. Sin embargo, esto dejó a la República en un eterno estado de aislamiento. Ni siquiera podían enterarse de lo que sucedía fuera de su vecindario estelar. De lo que los puestos de escucha terrana pudieron captar, se debía a que ninguna de las naciones quería que la República fuera un aliado de cualquier rival fuera de su pequeña área para usar a los terranos como una especie de daga apuntando a sus espaldas. Así que los terranos permanecieron durante mucho tiempo como la pequeña república ermitaña, que la gran mayoría de la población galáctica e incluso los gobiernos ni siquiera sabían que existía. Sin embargo, todo esto cambió con la invasión de Rugari. El imperio Rugari era una potencia importante en su región del espacio. Su objetivo era expandir este poder y veía el vecindario galáctico en el que residía la república como un objetivo maduro para la conquista. La primera vez que la humanidad oyó hablar de los Rugari fue cuando anexó el vecino concordato de Astregón. Los humanos se dieron cuenta de que los Astregón estaban en guerra. Era difícil tener una movilización tan grande. Sin embargo, no sabían con quién estaban en guerra. Después de la anexión de Astregón, los Rugari esperaban atravesar el espacio abierto hacia la Confederación Aterian. Lo que no esperaban era toparse con una nación que ni siquiera sabían que existía. La República Terrana era un campo armado, en caso de que la Guerra Fría regional alguna vez se intensificara y se encontraran en el fuego cruzado. Los Rugari y los Terran eran naciones que no sabían que la otra existía hacía apenas unos meses, pero los Rugari no iban a detener su campaña solo para saludar lo que veían como un pequeño obstáculo en su camino hacia el poder. Los terranos veían a Rugari nada más que otro gran esfuerzo del que surgir. La primera flota Rugari entró en el sistema Tau Ceti y fue aplastada por la segunda flota terrana. Los terranos comenzaron una campaña de destrucción estratégica contra las fuerzas de invasión Rugari. Los ataques de decapitación de la agencia de inteligencia terrana dejaron a gran parte de las fuerzas armadas de Rugari sin líderes y en desorden. La destrucción de importantes nodos de suministro dejó al personal militar de Rugari desabastecido y muriendo de hambre en muchas secciones del frente. Los Rugari no estaban en absoluto preparados para las numerosas y nuevas fuerzas que la humanidad tuvo que recurrir. Finalmente, fuerzas externas pidieron un acuerdo de paz, que tanto los Rugari como los terranos aceptaron.
Los Rugari aceptaron porque ya no podían continuar con el esfuerzo bélico. Los terranos aceptaron porque ya habían obtenido las concesiones que querían de los aterianos y aregones por su ayuda en la guerra. Esta también sería la primera vez que la humanidad tuvo contacto con la galaxia exterior, más allá de sus vecinos y los Rugari. La nación que pidió la paz fue el estado unitario, lo que, según los terranos entendían, era la nación más poderosa de la galaxia. Les convocaron a reunirse en una de sus naves capitales, el acorazado Fortitude, para discutir los términos de la paz, con la humanidad del lado ganador. Ubicación: Sala de reuniones Fortitude. El Aria estaba esperando con sus compatriotas Aletian a la derecha y Maquinus a la izquierda. Los tres unitaristas, de 12 pies de altura, aproximadamente 4 metros, que tenían una altura promedio para los de su especie, llevaban una armadura civil estándar que los cubría de pies a cabeza, vestimenta estándar para los de su especie también. Todos estaban esperando que llegaran las delegaciones Rugari y Terranas. Finalmente, los delegados Rugari, con una expresión solemne en sus rostros escamados, llegaron. Los Rugari eran una especie de reptiles, eran fuertes en comparación con la mayoría de las otras razas conocidas, aunque ni de cerca tenían la fuerza de los unitaristas. Siéntense, ordenó el Aria. Hicieron lo que les dijeron. Las sillas y mesas tuvieron que bajarse para acomodar las caderas mucho más cortas para que los tres humitanos estuvieran de pie para las conversaciones de paz. No mucho después, entraron tres delegados terrestres. Vestían un traje sellado que cubría sus rasgos, aunque su postura y forma parecían bastante familiares para los humitaristas. Los terranos se limitaron a mirar a los tres humitanos, casi con certeza y con asombro en sus rostros ocultos. Pueden quitarse los cascos si lo desean. Los terranos. La atmósfera de esta sala está preparada para ser hospitalaria tanto para los terranos como para los Rugari, dijo Maquinus. Gracias, dijo uno de los terranos, alcanzando su casco y abriéndolo. Los otros delegados terranos hicieron lo mismo. Los terranos, ahora sin casco, revelaron un rostro con rasgos demasiado familiares para los unitarianos, quienes miraron a los tres terranos con sorpresa. Ahora, ¿dónde nos sentamos? El terrano fue interrumpido por los gritos de Aletian. ¿Es esto una especie de broma de mal gusto? Aletian estaba lleno de ira. Su voz goteaba de ella. ¿Qué? Los terranos preguntaron con un dedo poco de miedo en su voz. Cálmate, Aletian, ordenó el Aria. Pero, cálmate, dije, volvió a ordenar el Aria con más firmeza. El Aria miró a los delegados terrestres y caminó alrededor de la mesa hacia ellos. Los delegados de Rugari observaban ansiosamente, mientras el gigante con armadura motorizada de 3 metros de alto se movía. El Aria caminó hasta que se cernió sobre los terranos. Se arrodilló y pareció inspeccionarlos de cerca. Maquinus, ¿podrías llamar a un médico? Quiero que examinen estos tres, preguntó el Aria a su colega. Sí, el Aria, dijo Maquinus mientras marcaba a dicho médico en su comunicador. ¿Podemos preguntar qué estás... ¿Por qué estás llamando a un médico? Preguntó uno de los terranos. Solo confirmando lo que creemos que ya sabemos, pequeño. No hay por qué tener miedo, dijo el Aria, pasando de una voz profesional a una más solidaria. No se ofenda de señora, pero preferiríamos que no nos llamaran pequeños. Es degradante, dijo el terrano. Ya veremos, dijo el Aria. Finalmente llegó el médico unitarista. Vestía una armadura blanca y tenía un símbolo en el hombro que los terranos asumieron que era una marca de su profesión. Bueno, hola pequeños. ¿Cómo llegaron aquí? Preguntó el médico unitarista. Bueno, somos la delegación enviada por la República Terrana para negociar un acuerdo de paz con los Rugari, explicó uno de los delegados. Seguro que son, pequeño. ¿Puedes tomar muestras de sangre? Preguntó el Aria. Sí, claro. Vengan aquí, pequeños, dijo el médico unitarista, bajando su maletín de médico y sacando lo que parecía ser una jeringa. Oye, espera, nunca estuvimos de acuerdo. Los brazos de los tres terranos se levantaron frente a ellos, con las muñecas apuntando hacia arriba. El médico unitarista les hizo un chasquido. ¡Ey, qué carajo! ¿Por qué no puedo bajar el brazo? ¿Qué es esto? Los terranos gritaban sorprendidos. Los Rugari se rieron un poco al ver su enemigo en tal pánico, pero una mirada de Aletian los silenció. Vamos, pequeño. ¿Nunca han oído hablar de los psiónicos? ¿Sus padres nunca les hablaron de ellos? Preguntó el médico. Nunca antes habíamos visto ni oído que los psiónicos fueran reales, señor. Por favor, suelte mi brazo. Qué extraño, dijo el doctor. Es realmente extraño, añadió el Aria. El doctor abrió uno de los trajes terranos por la muñeca que estaba extendida. Muy bien, esto puede que pique un poco, dijo el médico unitarista, insertando la jeringa. El médico repitió el proceso con los otros dos terranos.
El doctor liberó a los terranos de su agarre psiónico. Ellos inmediatamente se movieron para frotarse las muñecas. La República se enterará de este incidente, advirtió uno de los delegados. El médico los ignoró mientras sacaba otro instrumento de su bolso. El doctor insertó uno de los viales de sangre en la máquina, a la que emitió los resultados de la prueba. Oh, no, dijo el médico, como si acabara de descubrir una verdad terrible. ¿Qué es? Preguntó uno de los terranos. Nada, pequeña, respondió el médico. Ante esto, los terranos gruñeron. El médico probó los otros viales. A ambos les dio una respuesta descorazonada. El médico se acercó al área, que todavía estaba arrodillada, y le indicó que se pusiera de pie. La doctora susurró algo en el receptor de audio de su traje de poder. El área soltó un grito ahogado. ¿Los tres? Preguntó el área. Me temo que sí, respondió el médico. A ver, esperen, ¿qué diablos no nos están diciendo? Nos invitan aquí para discutir negociaciones de paz y ahora nos hacen análisis de sangre sin nuestro consentimiento. ¿Qué diablos está pasando? Exigió uno de los terranos. Los gigantes blindados y motorizados miraron al hombre relativamente pequeño. Si se me permite preguntar, ¿podría leerlos también? Necesitamos saber a qué nos enfrentamos aquí. El área le preguntó al médico. Estoy de acuerdo. Está bien. Ustedes tres prepárense. La primera lectura siempre se siente rara, dijo el médico a los terranos. Los terranos se agarraron la cabeza con dolor cuando les apareció una migraña, pero desapareció tan pronto como llegó. Oh, dijo el médico con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Qué pasa? Preguntó el área. Bueno, estos tres no mienten. Realmente son delegaciones enviadas por la República Terrana para negociar un acuerdo de paz con los Rugari, dijo el doctor. Es solo que los terranos son solo niños, infectados con la enfermedad de Salisha. Los otros Humanitarian en la habitación se quedaron sin aliento ante la explicación del médico. Si tuviera que adivinar, estos son los descendientes de aquellos que estaban en ese barco hospital con el que perdimos contacto hace tantos milenios. Esto explica por qué no saben acerca de los psiónicos. Mueren demasiado jóvenes para desarrollarlos. Creo que deberíamos informar a las familias de los fallecidos hace mucho tiempo. Es posible que todavía quieran la custodia de los descendientes. El médico desvió la mirada hacia los delegados de Rugari. Felicitaciones, Rugari. Perdieron una guerra a manos de niños con una enfermedad debilitante. Sería gracioso si no fuera tan triste, afirmó el doctor. ¿Qué evidencia tienes de algo de esto?, dijo uno de los terranos. El área rápidamente abrió su casco y reveló un rostro extremadamente similar al de un humano. La principal diferencia era que en lugar de ojos tenía orbes azules brillantes. ¿Qué carajo?, afirmó el terrano. No creerás que podremos mantener las relaciones diplomáticas normales, ¿verdad?, preguntó otro delegado terrestre. No. Las familias de los fallecidos tienen derecho, por ley del Estado unitario, a los descendientes de los fallecidos por la enfermedad Salisha. Lo que será difícil es saber quién tiene derecho sobre quién, aunque eventualmente lo sabremos, dijo el área. Mierda, dijeron los terranos al unísono. Doctor, por favor acompañe a estos pequeños a la unidad de cuidados intensivos, dijo el área. Con mucho gusto, el área, dijo el doctor. ¿Qué pasa con las negociaciones?, preguntó uno de los delegados de Rugari. El área se volvió hacia ellos. Nos pondremos en contacto con nuestro gobierno sobre el cambio de situación. Y luego, bueno, digamos que nuestras condiciones serán mucho menos indulgentes que las de los más pequeños. El Rugari tragó saliva de miedo. Todos los logros de la República Terrana, todas las asombrosas hazañas de industria, organización y destreza militar, al final fueron un simple juego de niños. Archivo estatal umitriano. Enfermedad Salishiana. La enfermedad Salisha se caracteriza por afectar exclusivamente a niños umitarios. Degradación muscular, pérdida paulatina de la visión, trastorno mental, desarrollo prematuro de los órganos reproductivos y muerte prematura. Aquellos que padecen la enfermedad, si no se les administra el tratamiento adecuado para curarla, no podrán vivir más allá de los 200 años si se los somete a cuidados intensivos. Antes de que se desarrollara una cura, la enfermedad de Salisha representaba el 98% de todas las muertes infantiles umitarias. El desarrollo de la cura se consideró uno de los descubrimientos más importantes en la historia de Umitaria mismo. Archivo Estatal de Umitrian. Incidente del barco hospital Elocon. En el año BB-87 apareció el barco hospital Elocon, que transportaba a más de 1000 niños umitanos con la enfermedad de Salisha. Los padres de los niños perdidos exigieron esfuerzos para encontrar el barco desaparecido, pero todos los equipos de búsqueda regresaron con las manos vacías. BC 2187. Edición. Se descubrió que el barco hospital Elocon aterrizó en el planeta conocido como Tierra.
y Terra por sus habitantes actuales. Los niños parecen haber sobrevivido al accidente y fueron los primeros de una larga lista de generaciones de corta duración en el planeta. En un momento, una generación de descendientes que se hacían llamar terranos o humanos formaron un gobierno planetario que se expandiría a sus grupos estelares locales. La República había sido aislada y ocultada por sus vecinos para intentar mantenerla neutral. Había actuado como una especie de estado tapón entre las potencias regionales. Durante la guerra de agresión de Rugari, la República Terrestre había luchado contra el invasor Imperio Rugari, mientras su ejército anexaba al vecino de la República, el Concordato de Astregon. La República Terrana tuvo una larga serie de victorias militares que devastaron la capacidad del Imperio Rugari para hacer la guerra en esta sección de la galaxia. La guerra reveló la existencia de la República Terrana. Se reveló a los funcionarios unitarios lo que realmente eran los terranos durante los intentos de negociaciones de paz en el acorazado conocido como Fortitude. Los terranos fueron enviados a la unidad de cuidados intensivos de Fortitude. Su historia genética fue analizada y se reveló que descendían de múltiples familias unitaristas. Desde entonces, acordaron un acuerdo de custodia compartida. La revelación de que los terranos en realidad eran niños con enfermedad de Xalisha creó un gran sentimiento anti-Rugari entre la población unitaria. Desde entonces, el imperio Rugari ha estado bajo ocupación unitaria y el destino del pueblo Rugari aún no se ha determinado. La República Terrana ha rechazado todas las ofertas humanitarias para una integración pacífica, afirmando que quien quiera que fueran sus hijos murieron hace mucho tiempo. Ahora somos nuestra propia nación y pueblo. Por favor, déjenos en paz. La declaración de incumplimiento hizo que el almirante Tacoris Alaton hiciera una declaración pública. Como todos los humitanos de sangre roja, es nuestra responsabilidad traer de vuelta a nuestros pequeños enfermos. Puede que no lo deseen, pero es por su bien y el de las familias que perdieron a sus seres queridos hace tanto tiempo. Me duele decir esto, pero no negociaremos con los discapacitados mentales. Desde entonces, múltiples flotas de naves que transportan especialistas psiónicos y armamento para desactivar sistemas han partido hacia la República Terrana, con la esperanza de que la captura del territorio sea lo más incruenta posible. Se informó que la República Terrana movilizó sus activos militares en una muestra de desafío. Sin embargo, la victoria de la República en el próximo conflicto se considera muy poco probable. El ejército de la República Terrana, aunque considerado uno de los más poderosos de la región, si no es que el más poderoso, después de su victoria sobre los Rugari, en comparación con el ejército del estado humitano, es descrito como nada más que un juego de niños. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.